Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Filipenses capítulo número 2. Vamos a ir a esta porción de la escritura, entrando al capítulo número 2. En los primeros 4 versículos he titulado este estudio El peligro de una iglesia sana. ¿Cuál es el peligro de una iglesia sana? Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oremos. Señor, te doy gracias una vez más por tu bendita palabra, que siempre que vamos a ella y nos alimentamos de tus palabras, nuestra alma se fortalece, nuestra fe aumenta y cada día, Señor, podemos ser más cerca a los propósitos que tú tienes preparados para cada uno de nosotros. Ayúdanos para que esta tarde sea un poder transformador el que venga a nuestro corazón. Y si alguien, Señor, está cayendo en este peligro de una iglesia sana dentro de nuestras congregaciones o en cualquier congregación en el mundo entero, ayúdanos, Señor, hoy a ser confrontados por tu Espíritu Santo y a retomar el camino que tú quieres que tengamos, Señor, para que vivamos en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo cuerpo, como iglesia tuyos que somos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. La iglesia de los filipenses era una iglesia bastante sana. He hablado acerca de esto en las generalidades de esta carta. Era una iglesia a la que Pablo no exhorta, no regaña, no le lanza indirectas, ni mucho menos, sino que es una iglesia que tiene mucha sanidad. Tiene sanidad de doctrina, tiene sanidad en muchas áreas. Pero aquí en estos 4 versículos encuentro cómo aún una iglesia sana como la iglesia de los filipenses necesita una advertencia a un peligro que pudiera estar experimentando la iglesia de los filipenses o cualquiera de las congregaciones actuales que me están escuchando. Y hoy quiero hablar acerca de cuál es ese peligro que tienen las iglesias sanas. Cuando hablo de una iglesia sana, hablo de una iglesia que tiene unidad de doctrina, que tiene miembros que trabajan mucho, que tienen personas o parte del gremio buscan la santidad, son personas de oración. Es una iglesia sana, madura. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el peligro que enfrenta una iglesia sana como la iglesia de los filipenses? No es con respecto a su doctrina, porque si hay algo que se enseñe que no está de acuerdo a las escrituras, la iglesia misma dirá eso no está en las escrituras, porque tiene una doctrina sana. No está tampoco en el desgano en el ministerio o en el trabajo, porque una iglesia sana siempre está motivada a servir, a trabajar, a cumplir su ministerio. El peligro de una iglesia sana no estará en las tentaciones pecaminosas del mundo, porque una iglesia sana se fortalece en la santidad, en el poder del Espíritu Santo que los va santificando, nos va santificando. No, ese no es el peligro. El peligro que tiene y que enfrenta toda iglesia sana, que ha enfrentado y enfrenta toda iglesia sana, es el peligro de la desunión. El peligro de una iglesia sana es la desunión. Es por eso que en los versículos del 1 al 4 que acabo de leer, que el apóstol Pablo exhorta a los filipenses a mantener la unidad, a mantener la unión. La unión, la unidad de parecer, la unión de sentimientos, la unión que promueve la humildad, el amor entre los miembros, etcétera. Y es por eso que Pablo toma estos versículos para exhortar a los filipenses a que mantengan la unidad. Si usted recuerda en el capítulo 1, los versos del 27 al 30, Pablo los exhorta a luchar valientemente contra los conflictos de fuera de la iglesia. Y ahora, en estos primeros versículos del capítulo número 2, Pablo exhorta a promover la unidad dentro de la iglesia. Es decir, las luchas no son dentro de la iglesia, las luchas son con los de fuera.
Dentro de la iglesia debemos promover la unidad, porque este es el único peligro, la desunión que amenazaba a la iglesia de los filipenses. Y esto no solamente por estos versículos. En el capítulo 4, en el versículo número 2, parece que había algunas mujeres que no compartían, que no estaban unidas. Por eso Pablo les escribe: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, si hubiese algo que está corriendo riesgo en la iglesia de los filipenses, es la unión. Por eso es que creo que uno de los peligros inminentes de toda iglesia que tiene sana doctrina, que tiene sano ministerio, que tiene sana manera de vivir, es precisamente la desunión. ¿Por qué la desunión es el peligro de una iglesia sana? Déjeme tratar de explicar brevemente esto para poder todos entender y saber cómo vamos a tomar estos versículos, estos 4 versículos, no solo como un consejo a la iglesia, sino como un imperativo a mantener la unión, la unidad en la iglesia. Porque una iglesia sana corre el riesgo o enfrenta el peligro de la desunión. Principalmente creo que en una iglesia sana, los miembros de la iglesia trabajan en serio por la obra de Dios, es decir, son apasionados por servir a Dios, dan lo mejor de sí en cuanto al servicio cristiano se refiere. Los credos, las creencias que una iglesia sana tiene, la doctrina sembrada en el corazón, a los miembros de una iglesia sana les importa de veras. Es decir, lo que creen, lo defienden, lo que han recibido, lo defienden, porque es parte precisamente de la vida cristiana, la fe, los dogmas, las creencias. Así que los miembros no solo trabajan apasionadamente, sino que también defienden apasionadamente la verdad que ha llegado a sus corazones. Y por si algo faltara en una iglesia sana, además de esto, siempre se respira un ambiente de mucho entusiasmo. Hay mucho entusiasmo, hay mucha iniciativa. Hay mucho deseo de servir a Dios, de amar a Dios, de creer en Dios, de aprender de Dios, de aprender la palabra. Y estas características, miembros que trabajan en serio por Dios, miembros en una iglesia que realmente se toman en serio el conocimiento de la palabra y sus propias opiniones en cuanto a su relación personal con Dios, y en donde existe mucho entusiasmo, iniciativa por proyectos, por cosas. Esta clase de iglesia tiene un mayor riesgo de chocar unos con otros entre los miembros. Y estos choques, por la misma pasión, el mismo deseo, el mismo anhelo, estos choques pueden llegar a provocar desunión. Miren, una iglesia pasiva, pues hay pocos choques porque hay unos cuantos sirven, y entonces esos que sirven pues siempre van a servir y los demás siempre van a recibir. En una iglesia que no es tan sana de doctrina y que no, pues te llevan a creer lo que tú quieras, pues bueno, no va a haber estos choques probablemente. En una iglesia poco entusiasta, que no haya mucha iniciativa por el servicio cristiano o por los diversos ministerios en la iglesia, pues es poco probable que existan choques, porque entonces solamente unos cuantos llevan a cabo el trabajo. Pero en una iglesia sana es más propensa, es más probable que esta misma pasión, que este mismo fuego, que este mismo entusiasmo, que este mismo deseo que hay en los miembros de la iglesia lleve a los miembros de esa congregación a tener ciertos roces, ciertos choques, ciertos deseos o ciertas diferencias. Y es por eso que a la iglesia, a los filipenses y ahora a la iglesia en general, Dios nos advierte a través del apóstol Pablo escribiendo la carta a los filipenses las 3 causas principales que pueden provocar desunión en una congregación. Si usted puso atención en lo que leí, los primeros versículos habla de cómo es la iglesia de Filipos. Ahorita voy a regresar, voy a comenzar a partir del versículo 3 para que usted y yo descubramos cuáles son las 3 causas que Pablo menciona que pueden provocar división, que pueden provocar desunión en una iglesia sana. Y Pablo nos advierte. El versículo número 3 comienza el apóstol Pablo diciendo: nada hagáis por contienda. La palabra contienda en el griego se puede traducir literalmente como ambición egoísta. Es decir,
La primera causa de desunión en una iglesia sana que pudiera provocar ciertas rivalidades, ciertos sectarismos, ciertas cosas, es precisamente esta ambición egoísta. El orgullo de hacer las cosas a mi manera, el orgullo de decir, bueno, es que yo creo esto y como hay otro que cree otra cosa y ambos quieren servir a Dios o ambos quieren tener cierto control con respecto a algo en la iglesia, entonces esa ambición egoísta, ese orgullo de querer hacer las cosas a nuestra manera puede provocar esa ambición egoísta, contiendas, desunión. Cuando hay personas que quieren hacer cosas no para el avance de la obra, sino que quieren hacer cosas para promoverse a sí mismos, esto es ambición egoísta y debemos cuidarlo, debemos protegernos al respecto, debemos de estar alertas de que no se presente en nuestras congregaciones. Porque cuando surgen personas que no quieren que la obra avance, solo quieren promoverse a sí mismos, quieren comenzar a tener deseos ambiciosos egoístas, entonces esto puede provocar desunión en la iglesia. Y esta clase de actitud, hacer las cosas por contienda, no en pro de la obra, sino en pro de mí mismo, esto puede provocar o producir rivalidades, divisiones, sectarismos que no agradan a Dios. Recuerde que los grandes hombres de Dios a lo largo de la historia de la Biblia y de la historia de la iglesia cristiana son hombres que han vivido en humildad, sin querer ambiciones personales o ambicionando que haya cierta presunción personal. Los grandes hombres de Dios, la iglesia sana, mantiene la humildad. Es por eso que debemos estar alertas ante cualquier rasgo de ambición egoísta. Debemos aprender como iglesia a orar, pero también a mitigar y a ministrar a esas personas que quieran hacer las cosas para promoverse a sí mismos. La segunda causa de desunión que encontramos aquí, que Pablo nos advierte, es la palabra siguiente cuando dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. La vanagloria no es otra cosa que el deseo de prestigio personal. Vanagloria, una gloria vacía, una gloria que no sirve para nada. Pero ese es el deseo del prestigio personal que como humanos en ocasiones nos asalta. La búsqueda de la gloria personal, la necedad de la presunción y del engreimiento, el ser admirado, el ser respetado, el ser adulado, cosas que forman parte del prestigio personal. Pablo nos advierte y nos dice: nada hagáis para que los demás los reconozcan. Han dicho por ahí que para algunas personas el prestigio personal es una tentación mucho más grande aún que las mismas riquezas. La gente, hoy por hoy, mucha gente dentro de la iglesia no busca riquezas en el mundo, sino busca prestigio personal dentro de la iglesia. Y esto es algo que afecta, esto es algo que no va a promover nada bueno dentro de la iglesia. Y esto debemos nosotros tener cuidado, debemos estar alertas porque esto es una causa de desunión. Cuando hay un grupo de personas que quiere figurar para ser reconocidos o para tener plataforma o para ganarse un nombre, que dentro de la iglesia los reconozcan por nombre o por vista, entonces esas personas deben ser ministradas para que la iglesia mantenga la sanidad. Porque aquí en la iglesia no se trata de un prestigio personal, en la iglesia se trata de que Dios sea glorificado por encima de todos. El propósito del cristiano debería ser pasar inadvertido para que Dios brille y para que la gloria de Dios sea reconocida y sea revelada ante los demás. Creo que eso es lo que Jesús nos insistía en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 versículo 16, cuando dice que somos la luz del mundo, pero dice: vuestra luz alumbre delante de los hombres y hagan buenas obras, no para que los vean a ustedes, sino para que los ven glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que la segunda causa de desunión con la que debemos tener cuidado es este prestigio personal que algunos comienzan a buscar, perdiendo el rumbo de lo que se trata: servir a Dios y ser parte de un equipo que se llama iglesia. La tercera causa
de desunión de la que Pablo nos habla está en el versículo número 4, donde dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La tercera causa de desunión es el concentrarse demasiado en el ego. Parece una repetición, parece que es lo mismo la ambición egoísta o el prestigio personal o el concentrarse en el ego, pero no, cada uno tiene su propia connotación. Aquí habla acerca de lo suyo propio, es lo que quiero hacer notar en el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Es decir, no concentrarte demasiado en el ego, porque eso te puede convertir en una persona ególatra o egoísta. Cuando tú comienzas a ocuparte solo de tus propios intereses, inevitablemente comenzarás a chocar con los demás. Claro, si tú estás ocupado de tus intereses, cualquiera que no esté en pro de tus intereses, vas a comenzar a chocar con ellos. Quizá esto pudiera revelarse como ver la vida como una competencia. Eso es concentrarse demasiado en el ego. Porque cuando para ti la vida se trata de competir, ¿quién es más? ¿A quién reconocen más? ¿Quién tiene más? ¿Quién trae más? O aún dentro de la iglesia, ¿a quién sirve más? Etcétera. Entonces esto indiscutiblemente te va a hacer ver a los demás como rivales, como enemigos. Porque entonces tú estás tan concentrado en el ego que entonces todos los demás son rivales y todos son competencia para ti. La iglesia no se trata de competencia, la iglesia no se trata de saber quién es más que otros. No, el deseo que debemos tener nosotros como iglesia es de servir a Dios y hacer que sea Dios el que brille. Si a nosotros nos conocen o no nos conocen, nos reconocen o no nos reconocen, no debe ser importante cuando la gente se está rindiendo a los pies de Cristo y está reconociéndolo como el Señor y Salvador de sus vidas. Eso debe ser suficiente para el equipo que es la iglesia. Hagas lo que hagas, estés abajo o arriba, estés en servicios que no se ven o en servicios que se ven, todos debemos trabajar para que la gloria de Dios brille y el Señor sea aplaudido en el nombre de Cristo Jesús, dentro de la iglesia y por los que son llamados a la iglesia también. Así que el apóstol Pablo nos da estas tres causas de división o estas tres causas de desunión, que es, ya lo dije, la ambición egoísta en primer lugar, en segundo lugar el deseo de prestigio personal y en tercer lugar el concentrarse en el ego, el concentrarse demasiado en el yo. El apóstol Pablo nos advierte y nos dice: estas son las causas que pueden provocar desunión en una iglesia sana. Tengan cuidado. Pero no solamente es una advertencia a estas causas de desunión, sino que el apóstol Pablo en los primeros versículos, en el versículo 1 principalmente, hace 4 declaraciones muy importantes que pudiéramos decir que funcionarían como declaraciones preventivas en contra de la desunión. Así como hay medidas preventivas para no tener una enfermedad en el cuerpo, por ejemplo, medidas preventivas contra la diabetes o contra la alta presión, hay medidas preventivas, hay cosas que puedes hacer para evitar caer en esas enfermedades. Así el apóstol Pablo, a través de 4 declaraciones, nos da medidas preventivas en contra de la desunión. Y estas declaraciones quiero hacer notar, y creo que esto es bastante importante declararlo, por la estructura en el griego en las que están escritos. En el castellano la Reina Valera lo traduce: si hay alguna, si hay. Nos da como entender en el castellano que a ver si es cierto que hay. No, Pablo en la estructura en el griego está declarando que estas cosas son realidades en la iglesia de Filipos, y es como si les dijera: aprovechen que esto es algo real en ustedes para que esto sirva como una prevención a que no llegue a ustedes la desunión. Comienzo con estas declaraciones. La primera de ellas son 4 declaraciones muy sencillas. La primera de ellas está en el primer renglón del verso 1, donde dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo.
Lo que pudiera traducirse esta frase, si hay alguna consolación en Cristo, y lo voy a declarar así porque así conviene, es Pablo recordándoles, todos estamos en Cristo. Por tanto, acuérdense, todos estamos en Cristo. Voltee con los que tiene ahí al lado ahora mismo y dígale, todos estamos en Cristo. Piense en alguna persona en la iglesia con la que ha tenido alguna diferencia y repítase pensando en esa persona, todos estamos en Cristo. Si hay alguna consolación, o sea, hay algún ánimo por estar en Cristo, hay alguna alegría, si esto te estimula, debemos recordar que la iglesia estamos unidos con Cristo. Recuerda lo que Jesús dijo a sus discípulos. En Juan capítulo número 15, Jesús insiste y dice, no se aparten de mí, permanezcan en mí, que mis palabras permanezcan en vosotros. Estar en Cristo significa que todos estamos unidos con Cristo. A ver si me entiende. ¿Cómo esto previene la desunión? Claro, si tú y cada uno de nosotros estamos unidos con Cristo, necesariamente estamos unidos entre nosotros. No puede haber, sería una contradicción decir estoy unido a Cristo pero no estoy unido a este, porque entonces ese que también está unido a Cristo, ¿cómo podríamos explicarlo? La primera cosa que debemos recordar para prevenir la desunión en la iglesia sana es que todos estamos en Cristo, somos un cuerpo en el Señor. La segunda declaración que Pablo hace es que todos tenemos amor. Dice, si algún consuelo de amor. Pablo recuerda y repite, todos tenemos amor. El amor es mucho más que una simple actitud del corazón. El amor, como bien se ha conceptualizado bíblicamente, es la victoria de la voluntad con respecto a lo que significa Dios y lo que significan los demás. Con la ayuda de Cristo nosotros podemos no solo tener una actitud en el corazón de amor, sino podemos tener una voluntad invencible de amar a nuestro prójimo. El apóstol Pablo lo que dice es que todos tenemos amor. Como parte de la iglesia, todos tenemos amor. Ese amor, esa voluntad invencible que me hace amar a todos los que son parte de la iglesia. No solamente a los que me aman, sino a los que quizá no me agradan o a los que no me gustan. Porque ese amor, todos tenemos el amor de Dios que hemos recibido. Y ese amor es el que gobierna la iglesia. Y si ese amor está en mí y en ti, 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 entonces podemos mantener la unión sabiendo que todos tenemos amor. La tercera declaración que encuentro del apóstol Pablo para combatir o prevenir la desunión es que todos tenemos la comunión del Espíritu Santo. Dice a continuación, si alguna comunión del Espíritu. Todos tenemos la comunión del Espíritu Santo. Cuando hablo de comunión del Espíritu Santo, es comunión con el Espíritu Santo, es compañerismo. El Espíritu Santo es nuestro amigo, es nuestro guía. Es el Paracletos, el que está a nuestro lado para ayudarnos. Y si toda la iglesia recordamos que todos tenemos el compañerismo del Espíritu Santo, entonces es muy sencillo recordar cómo el propósito que el Espíritu Santo tiene en tu vida es unirte a Dios y unirte a la iglesia. Por lo tanto, cuando hay ese compañerismo del Espíritu en la iglesia, pues no puede haber desunión, es imposible. Porque donde está el Espíritu Santo, donde hay comunión con el Espíritu Santo, va a haber también unión entre otros que tienen ese compañerismo con el Espíritu Santo, que es la iglesia. Así que en tercer lugar, la tercera declaración de prevención contra la desunión, Pablo dice, todos tenemos comunión en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Y en cuarto y último lugar, las dos últimas, porque en la Reina Valera parece como que son si afecto entrañable y si alguna misericordia, pero esta es una misma que he puesto o he integrado en esta declaración. Todos somos compasivos.
Cuando habla de afecto entrañable y misericordia, amor en acción, eso es compasión. Afecto entrañable es sentir y tener esa compasión, desarrollar esa misericordia. Hasta los hombres que no profesaban ideales con la palabra de Dios, como Aristóteles, decía y pensaba que el ser humano no había sido creado como lobos para estarse aullando o atacando entre sí, sino que el hombre fue diseñado para vivir en armonía. Ahora, si el hombre como ser humano fue diseñado para vivir en armonía, y creo que en esto hay bastante razón, ¿cuánto más nosotros como cristianos debemos reconocer que la iglesia, tú y yo, fuimos diseñados para vivir en armonía? Todos somos compasivos, todos queremos el bien del otro. Si yo quiero el bien del otro y el otro quiere el bien mío, entonces todos estaremos manteniendo la unidad, la unión. De tal manera que el versículo primero del capítulo 2, a través de estas 4 declaraciones que se levantan como preventivas en contra de la desunión, como preventivas a las iglesias sanas, debemos recordar que todos estamos en Cristo, todos tenemos amor, todos tenemos la comunión del Espíritu Santo y todos somos compasivos. Y entonces, si esto es así como una realidad, como te dije que está estructurado el verso 1, Pablo les recuerda a la iglesia, a los filipenses, ustedes todos están en Cristo, todos tienen amor, todos tienen la comunión con el Espíritu Santo, todos son compasivos. Entonces el resultado de esto debe ser la unidad, la unión que Él pide de cada uno de nosotros. Ahora bien, cuando llego al versículo número 2 y quiero entrar a esta última parte de esta sección y de este estudio, hablando acerca de cuál entonces pudiera ser la vacuna, he hablado de 4 declaraciones preventivas. Las vacunas son preventivas. Y ahora quiero decir o quiero hablar acerca de cuál sería la vacuna contra la desunión, o hasta me atrevería a decir la cura contra la desunión. Si ha comenzado esa enfermedad a infiltrarse en tu corazón, o si ha comenzado esa enfermedad a infiltrarse en alguna congregación, la vacuna y hasta la cura, pudiéramos nosotros resumirla en los versículos 2, 3 y 4. Cuando el apóstol Pablo comienza a explicar de lo que puede llegar a facilitar la unión. Si se ha quebrantado la unión y ha comenzado a haber desunión, a ver qué debemos recordar, qué debemos retomar, qué puede facilitar la unión. Y el apóstol Pablo nos recuerda a nosotros, la iglesia. El verso 2 comienza con una frase muy importante y bastante interesante, porque Pablo dice: completad mi gozo. O sea, ya sé, versículo 1, ya sé que todos están en Cristo, yo sé que tienen amor, yo sé que tienen la comunión del Espíritu Santo, me consta que todos son compasivos, pero les da un imperativo: completad mi gozo. El verso 2 no es un consejo, es un imperativo, y está puesto de una forma bastante exacta, hablando de si todo esto es una realidad, ahora entonces les ordeno. No solo les aconsejo, sino les ordeno: completad mi gozo. Es un imperativo que es urgente e importante, importante y urgente. No se conformen con que todos están en Cristo, todos tienen amor. Ahora necesitan poner atención en esto. Y Pablo lo pone como un imperativo: completad mi gozo. ¿Cómo iban a completar la iglesia de los filipenses el gozo de Pablo? ¿Cómo puede completar el gozo una congregación de su pastor o de su líder? ¿Cómo puede la iglesia hoy general en todo el mundo completar el gozo de Dios? 4 cosas voy a mencionar para terminar, y están ahí en los versos 2, 3 y 4. La vacuna contra la desunión, en primer lugar, implicará sentir lo mismo. Quiero que diga conmigo hoy, ahí donde usted está: sentir lo mismo. Qué difícil es conocer a alguien que sienta lo mismo que tú. No es tan sencillo, porque somos un cúmulo de sentimientos y de emociones en donde cada persona parece que somos únicos.
Pero la iglesia que hemos sido redimidos por Cristo, tomados por el Señor y nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, tenemos una misma naturaleza. Por eso podemos llegar a sentir lo mismo. Pablo dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo. Lo que significa esta frase de sentir lo mismo no solamente es que todos estemos alegres en cuanto a las emociones, sino es una palabra cuando dice sintiendo lo mismo, que significa que debemos de tener unanimidad, no solo unión o unidad, sino hasta unanimidad de parecer, de mente y de sentimientos. No es cosa sencilla, no es poca cosa. Llegar a pensar y a sentir del mismo modo no es algo sencillo, y creo que es algo imposible de que suceda si no le damos lugar a que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y nos haga sentir lo mismo, tener unanimidad en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro parecer, en cómo vemos las cosas. La única manera en que lo logremos es darle el control al Espíritu de Dios para que nos haga sentir lo mismo. Por eso Pablo dice: si el Espíritu es su compañero, si ustedes están llenos de amor, si son compasivos, si todos están en Cristo, entonces deben sentir lo mismo. Completen mi gozo teniendo el mismo parecer, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo. Creo que esta es la cura en contra de la desunión cuando se ha infiltrado en la iglesia. Concentrarnos, ponernos de acuerdo en sentir lo mismo. Y si hay alguna manera de pensar diferente, dialogar, ir a la palabra, llegar a acuerdos de acuerdo a la palabra, para que entonces la iglesia pueda avanzar en unión, en unidad, en unanimidad de pensamiento, de mente, de parecer, de sentimientos. Pero no solamente se trata de sentir lo mismo y pensar lo mismo, sino Pablo añade: completen mi gozo, primero sintiendo lo mismo, sentir lo mismo. Segundo, teniendo el mismo amor. Lo he puesto así: tener un solo amor. Una vez más, tener un solo amor. La vacuna contra la desunión es sentir lo mismo en primer lugar, pero en segundo lugar es tener un solo amor. Un mismo objeto de interés, un único objeto de interés. Eso es lo que significa teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Todo lo he englobado en esto: tener un solo amor, un mismo objeto de interés, unánime, sintiendo una misma cosa, mismos ideales, mismas motivaciones, mismos propósitos, mismos valores. Porque cuando tenemos un solo amor, un solo objetivo de interés, entonces podemos permanecer en unión, podemos permanecer unidos. La literalidad en esta frase pudiera traducirse como teniendo una misma alma, o como se ha dicho hoy, que seamos un solo corazón. O sea, que queramos lo mismo, que amemos lo mismo, que anhelemos lo mismo, que tengamos las mismas motivaciones, los mismos valores, los mismos ideales, los mismos objetivos. Cuando nosotros nos mantenemos en un solo amor como iglesia, estamos vacunándonos constantemente contra la desunión. Cuando comienza a haber diferentes motores, propósitos, objetivos, ideales, valores, estamos en problemas. Porque la iglesia debe caminar en un mismo amor, tener un solo amor. En tercer lugar, la tercera parte de esta vacuna contra la desunión, creo que es un tema del cual he hablado últimamente bastante. En tercer lugar aparece la humildad. Como parte del antídoto de la vacuna en contra de la desunión, necesariamente tiene que aparecer la humildad. Verso 3: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Y en qué consiste la humildad? De acuerdo a Filipenses 2:3, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad, pudiéramos decir mil cosas. Creo que puede ser un tema aparte, que nos pudiéramos extender mucho al respecto.
pero me conformo con decirle cómo la humildad, el darle respeto a los demás, sin esperar ese respeto que venga de regreso, sino yo simplemente prestarle el respeto a las otras personas, porque son personas, y considerándolos como superiores a mí mismo, no en una falsa humildad decir todos son mejor que yo no soy nada, soy un gusanito, no importo. No, porque la humildad no es contraria a la verdad. En un equipo la humildad no es contraria a la verdad. Por mucho que Lionel Messi sea humilde, el equipo sabe que es el mejor jugador del equipo, que tiene que alinear siempre, que tiene que estar en donde debe estar para meter los goles, porque eso es un equipo. La humildad de Lionel Messi consistirá en decir: yo, aunque soy el mejor, necesito a los demás, porque necesito que él me mande el pase, que el otro defienda bien para poder ganar. Lo mismo pasa en la iglesia. La humildad no es sentirte como si no fueras nadie, no, sino que ocupes el lugar que Dios te ha dado con humildad, sabiendo hacer equipo, y entonces promoviendo así que la unión se mantenga en el cuerpo de Cristo. La humildad es un antídoto perfecto en contra de cualquier actividad o actitud errónea que tú puedas llegar a tener. Ahora quiero que me entiendas, no es sencillo ser humilde, porque nuestra naturaleza caída nos heredó el egocentrismo. El egocentrismo es innato a la humanidad caída. Pero Dios pide de nosotros humildad porque ahora hemos nacido de nuevo, y como iglesia, creo que como iglesia una de las características que no nos debe faltar como cristianos es la humildad. La humildad es estar consciente simple y sencillamente de las debilidades humanas y listo para dar el crédito a Dios y a los demás también por los logros personales que tú llegaras a tener. No creas que esos logros han dependido de ti. Hay que darle gracias y reconocimiento a Dios. Esa es la humildad. Es gracias a Dios y a los demás, al resto del equipo. La humildad la necesita un director de escuela cuando las cosas le marchan bien, para saber que no es por él, que también es gracias a Dios, pero también es gracias al equipo de maestros, de prefectos, de conserjes que hacen el equipo. La iglesia debemos considerar exactamente lo mismo. Cuando hay algún logro, debemos darle el reconocimiento a Dios primero que nadie, y en segundo lugar a los demás, porque eso es humildad. Definitivamente se debe ser humilde como cristianos, porque somos criaturas inferiores, somos criaturas pecadoras. No tenemos de nada que enorgullecernos. Si hay algo en lo que nos podemos enorgullecer, es en el Señor, que Él es nuestro amigo, que Él es nuestro Salvador. Ese es el orgullo del creyente. El creyente depende de Dios. Siempre depende de Dios en cuanto a la honra, y en cuanto al fruto que tiene, depende de Dios, porque sin Dios el cristiano no puede lograr nada. Cristo lo dijo en Juan 15: separados de mí nada podéis hacer. Y eso es humildad, reconocer que necesito a Dios, que por mí mismo soy un pecador, soy un incrédulo, soy muy poca cosa, pero gracias a que estoy unido a Cristo, y gracias a Cristo es que soy lo que soy por su gracia. Además, la Biblia dice que Dios vive con los que andan en humildad, porque a los soberbios Dios los desecha. La Biblia establece, Santiago 4:6, dice que es la gracia a los humildes, pero resiste a los que son soberbios, a los que son orgullosos. El cristiano debe aprender a vivir, como dice Filipenses 2:3, considerando a los demás como a superiores a él mismo. Usted sabe que es lo opuesto a la humildad, no tengo que explicar mucho, que es el orgullo. El orgulloso lo podemos conceptualizar como aquel que exagera en cuanto a la importancia que tiene. Se cree el ombligo del mundo, él es el más importante, y tiene mucho amor propio, y eso le hace sentirse engreído más que los demás y quiere ser reconocido y aplaudido. Ese es el orgullo. El humilde entiende el lugar que posee delante de Dios. No hay nada en lo cual podamos nosotros presentarnos con orgullo ante Él. Solamente es por su gracia y por su misericordia que hoy tú y yo podemos llamarnos hijos de Dios.
Sin embargo, lamentablemente la tendencia humana no es hacia la humildad, sino es hacia el orgullo. El hombre tiende a ser orgulloso, no tiende a ser humilde, pero el cristiano, escúcheme bien, la iglesia no debe tender al orgullo, debe tener una tendencia. El verdadero cristiano que ha nacido de nuevo tiene una tendencia a la humildad, a no querer aparecer, a no querer figurar, sino querer que la gente dirija sus ojos a Dios, porque Él es el que es digno de ser reconocido y aplaudido. Y por último, la última parte de la vacuna contra la desunión es la generosidad. El versículo 4 habla de generosidad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, o sea, no significa que te abandones a ti mismo, sino también, o sea, sí por lo tuyo propio, dice Pablo, sí, somos humanos, queremos cosas para nosotros, pero también por lo de los otros, no mirando cada uno nada más por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. La generosidad es un antídoto perfecto en contra de la desunión. Forma parte de la vacuna cuando tú piensas en el bienestar de los demás y el tuyo, pero también el de los demás. Y si lo uno con el verso 3, es más, y si antepones el bienestar de los demás antes que el tuyo propio, el resultado inevitable será la unión de la iglesia sana, que no se distrae ante las tentaciones que pudieran aparecer para sembrar semillas de discordia, de desunión, de división o de sectarismo. Es por eso, iglesia hermosa, es por eso, y hago un llamado a toda la iglesia en el mundo entero y a mi congregación aquí en Saltillo, en Ciudad Victoria y en Acolman, las casas de vida y paz que existen, hago un llamado a que cuidemos la sanidad de nuestra iglesia, porque no estamos exentos a que en algún momento o en algún punto aparezca algún grupo de personas con una ambición egoísta, o que pudiera aparecer algún grupito que quiera prestigio personal, ser reconocido y aplaudido, o algún grupito que tenga demasiada concentración en el ego. Debemos aprender a mantener la unión, la unidad de toda la iglesia de Jesucristo que vive conforme al propósito de Dios. Es por eso, iglesia, que hoy te convoco. Si tú has sido asaltado en alguna de estas causas de desunión, porque esto se trata de ti, no quiero que estés pensando en nadie específicamente. Este no es un mensaje para estar pensando en el hermano fulano, la hermana perengana o la congregación aquella. Esto es un mensaje para ti. Si ha habido en ti algún deseo personal de prestigio, o algún demasiado concentrarte en el ego, o quizá alguna ambición egoísta aún dentro del servicio cristiano, hoy es tiempo que detengas esto, dobles tus rodillas, le pidas perdón a Dios y comiences a repasar el versículo primero. Todos somos cristianos, todos tenemos amor, todos tenemos la comunión del Espíritu, todos somos compasivos. Y entonces puedas inyectarte en esta hora la vacuna contra la desunión, que es sentir lo mismo, tener una misma mente, un mismo sentimiento, una misma manera de ver las cosas, tener un solo amor, que compartamos motivaciones, anhelos, ideales, propósitos, valores, que podamos pedirle al Señor que la humildad sea parte de nuestra vida, y por último que la generosidad sea algo que constantemente se vea reflejado en nuestras acciones, en nuestra vida. Solo así, iglesia, podemos cuidarnos del terrible peligro de la desunión. A todas las congregaciones sanas, hoy de parte de Dios quiero advertirles acerca de este peligro y de este riesgo que corremos por ser sanas, precisamente acerca de la desunión. Hay que aprender a dirigir nuestro entusiasmo, a conducir nuestros credos, nuestras opiniones, a respetar la opinión de los demás, pero a respetar sobre todo la voluntad de Dios, para que sigamos siendo un equipo que funcione en unidad y que seamos la iglesia que Dios
quiere que seamos. Si algún rasgo en ti hay que esté generando en ti cierta desunión, cierto separatismo, hay cierta sensación que comienzas a sentir con respecto a los demás, hoy puedes cerrar tus ojos, doblar tus rodillas, orar al Señor, y Él, que tiene misericordia de ti, una vez más te llenará de amor, te llenará de su presencia, te llenará de su espíritu, para que puedas seguir siendo parte del equipo que es la iglesia, que sirve a Dios para que Dios sea glorificado, para que Dios sea aplaudido y para que Dios sea reconocido. Oremos. Espíritu Santo, te doy muchas gracias por esta palabra, esta y la que viene a continuación, Señor, todo el capítulo 2, que es un pasaje profundo acerca de tu ejemplo, Jesucristo. Por el momento, estos 4 primeros versículos, el apóstol Pablo nos exhorta, Señor, a cuidar la unión dentro de la congregación. Señor, queremos seguir siendo iglesias sanas para tu gloria. No permitas que esa sanidad y ese entusiasmo y ese afán de servir y ese deseo por servir, Señor, provoque choques entre tu pueblo. Señor, ayúdanos a mantenernos todos en ti, todos en amor, todos en la comunión de tu Espíritu y todos con esa compasión espiritual, para que entonces nos mantengamos con esa vacuna, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, humildad, con humildad sirviéndote y siendo generosos con los que nos rodean, Señor, y así poder ser y seguir siendo esa iglesia sana que tú quieres que seamos, para que tu obra siga adelante a través de nosotros, siervos inútiles, Señor, pero que la atención no se centre en nosotros mismos, sino que la atención se centre en ti, Señor, y así podamos seguir sirviéndote en armonía, con unidad, con pasión, con alegría, siendo parte de este equipo que tú has conformado, que es la iglesia, de este cuerpo, Señor, trabajando en unidad para que tu obra siga adelante y la gente te reconozca a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, trabaja en cada corazón. Si algunos de nosotros hemos descubierto algunas áreas de ego, algunas áreas de querer plataforma, algunas motivaciones equivocadas, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a reconocerlo, a dirigirnos a ti. Te pedimos perdón y te pedimos que nos hagas de nuevo otra vez, para que nos des esa naturaleza que es parte de la iglesia, una naturaleza tendiente a la unión, a la unidad, que solamente tú nos puedes dar, Espíritu Santo, Cristo Jesús, Padre Santo. Es por eso que hoy, con mucha pasión, he orado a ti, Señor, pidiéndote que nos mantengas como una iglesia sana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mantengamos la unión que el Espíritu Santo nos ha dado. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga. Libre de crueldad, salvo de dudas, en los brazos de mi Salvador.